Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los casos más famosos y también más polémicos de toda la historia de la psicología. Una historia que parece sacada de una novela de detectives, llena de secretos, de símbolos y con un gran misterio en el centro de todo. Vamos a explorar el caso de Dora a través de la mirada de su analista, que no era otro que el mismísimo Sigmund Freud. Y aquí va la gran pregunta, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Puede un sueño, una simple historia que se monta en nuestra mente mientras dormimos, ser la llave para desvelar los secretos más profundos de una familia y de una persona? Pues esa, ni más ni menos, era la audaz premisa de la que partía Freud. Venga, vámonos a la Viena de principios del siglo XX. En este escenario conocemos a nuestra protagonista, una chica de 18 años, muy inteligente y culta, a la que la historia va a conocer por el seudónimo de Dora. Su padre, muy preocupado por la salud de su hija, la lleva a la consulta de un doctor que estaba empezando a dar mucho que hablar, Sigmund Freud. Y así es como arranca lo que el propio Freud consideró un auténtico rompecabezas. Porque, vamos a ver, no era un caso nada sencillo. La condición de Dora era un verdadero enigma para la medicina de la época. Lo que de verdad traía de cabeza a los médicos era esa extraña mezcla de síntomas que tenía Dora. Sufría una tos nerviosa que no se le iba, a veces se quedaba totalmente sin voz, padecía jaquecas, un estado de ánimo depresivo, incluso había dejado una nota de suicidio. El diagnóstico general que le daban era histeria, una dolencia que el mismo Freud llegó a calificar de enigmática. Y en medio de este misterio aparece nuestro detective. Porque Sigmund Freud no era un médico al uso. Él se veía a sí mismo casi como un arqueólogo o un detective de la mente, alguien que tenía que buscar pistas en los lugares más insospechados para sacar a la luz verdades que estaban ocultas. Y aquí está la clave de todo su método. Para él, la tos de Dora o su pérdida de voz no eran fallos del cuerpo sin más, no. Eran mensajes, comunicaciones en clave que salían de una parte oculta de la mente, el inconsciente. Cada síntoma, para él, significaba algo. Y de hecho, en palabras del propio Freud, estos síntomas eran la manifestación física, la expresión de deseos y conflictos que la persona había reprimido, que había guardado bajo llave por ser demasiado dolorosos o socialmente inaceptables. Vale, si los síntomas eran mensajes, ¿de dónde sacó Freud la pista principal para empezar a descifrarlo todo? Pues curiosamente no fue de algo que Dora dijera estando despierta. No, fue de un sueño que se le repetía una y otra vez. Este fue el sueño que Dora le contó a Freud. En una casa hay un incendio. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su aljajero, pero papá dice, no quiero que yo y mis 2 hijos nos quememos a causa de tu aljajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Para Freud, claro, este relato era oro puro, una mina de información. Para descifrar esta pista, Freud echó mano de su técnica estrella, la interpretación de los sueños. Él lo veía como una especie de piedra roseta, una herramienta para traducir el extraño lenguaje simbólico del inconsciente a los conflictos y pensamientos de la vida real. Y así es como Freud empieza a desmontar el sueño pieza por pieza. El incendio, ojo, no era un fuego de verdad, sino que representaba el calor de la pasión, el peligro de la excitación sexual. El alajero que la madre quería salvar era para él un símbolo de los genitales femeninos, y la figura del padre, que la despierta, representaba su deseo de ser protegida de esa tentación, como una vuelta a la seguridad de la infancia. Atando cabos, conectando todos estos símbolos, Freud llega a una conclusión que en su época fue una bomba. El motor oculto detrás de los síntomas de Dora, detrás de su sueño, era la sexualidad reprimida. A ver, para entender bien esta conclusión, hay que meterse en el lío de relaciones que rodeaba a Dora. Resulta que su padre tenía una aventura con una mujer, la señora K. Y el marido de esta mujer, el señor K, a su vez le había hecho insinuaciones a la propia Dora, que ella había rechazado de plano. Dora se sentía completamente atrapada, como si fuera una moneda de cambio en los juegos de los adultos. Para Freud, aquí estaba el quid de la cuestión. El conflicto interno de Dora, esa mezcla de atracción y rechazo hacia el señor K y su relación tan complicada con su padre, era la fuente de toda su angustia. Y lo resumió de forma muy contundente con esta frase que se convertiría en uno de los pilares de toda su teoría. Pero justo cuando parece que el detective tiene todas las piezas y va a resolver el caso, la historia da un giro inesperado. Porque no, aquí no hay un final limpio. De hecho, el caso de Dora es famoso precisamente por eso, porque quedó, en cierto modo, sin resolver. Después de solo 11 semanas de terapia, que no llega ni a 3 meses, Dora hizo algo que nadie se esperaba. Un día llegó a la sesión, anunció que era la última y simplemente no volvió más. Dejó a Freud con el análisis a medio hacer.
Y lo más curioso es que el propio Freud lo reconoce así en el epílogo que escribió para el caso. Admite que su trabajo está incompleto, que le faltan piezas. O sea que el detective no pudo presentar una resolución final y cerrada. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que ha mantenido este caso vivo durante más de un siglo. ¿Fue un fracaso de Freud? ¿Se equivocó el detective? O a lo mejor el caso de Dora reveló una verdad mucho más profunda, y es que la mente humana no es un caso que se pueda resolver y cerrar con un lacito. Quizás es un territorio tan complejo que solo podemos aspirar a comprenderlo a trocitos. Este caso, con todas sus preguntas abiertas, sigue desafiando hoy nuestras ideas sobre la terapia, la verdad y los secretos que todos guardamos.